Acompaña. Él es ese Dios, como hemos estudiado, ese Dios poderoso, creador del cielo, creador de la tierra, y Él, como decimos, está en medio de nosotros. Y bueno, estamos en esta serie que hemos titulado ¿En qué creemos?, ¿no? Hemos hablado de la Escritura primeramente, ¿no? ¿Qué es la Escritura? La autoridad de la Escritura, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Hablamos también de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Hemos dicho que es importante reconocer y saber lo que la Biblia dice de Dios, porque lo que Dios quiere que sepas de Él está en la Escritura, está en la palabra del Señor. Tenemos un Dios vivo, solamente un Dios vivo, soberano, creador del cielo y de la tierra, que ha existido eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hemos hablado ya sobre la divinidad, sobre que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. La semana pasada hablamos mucho al respecto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo sabemos? A través de lo que dice la Biblia, que Él es Dios, Él es creador, ¿no? Que Él está inmerso y la Biblia le concede ese poder creador, ¿no? La palabra del Señor dice también que eternamente ha existido, Juan 1:1. Y hoy vamos a ahondar mucho con respecto a quién es Jesús. ¿Qué es Jesús? Como hemos dicho del Señor, también es importante saber lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Hay muchas personas que dicen solamente querer tener una relación con Dios o solamente una relación con Jesús, pero dicen, pero sin teología, ¿no? Yo solo quiero conocerlo, yo solamente quiero tener una relación con Él y dame a Cristo, pero sin demasiado conocimiento, ¿no? Sin teología, ¿no? Y a veces muchas personas piensan que el conocimiento es algo que no es para todos, el conocimiento es solamente para algunos, pero por supuesto que no. Simplemente tenemos que saber, dice un autor, que al nosotros decir la palabra Jesucristo, estamos diciendo toda la implicación teológica que es el simple nombre de nuestro Señor involucra, ¿no? Él es Salvador, Él es el Mesías, Él es el ungido. Solamente en su nombre podemos adentrarnos y saber el conocimiento que tenemos de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros declaramos simplemente al decir el nombre de Cristo, no solamente, como decimos, no solamente es un título, no solamente es un nombre, sino es un título, ¿no? Es el Mesías, es aquel que el Señor envió a cumplir las promesas que desde antes el Señor había dicho. Todas las promesas dadas a Israel se cumplen en este hombre encarnado, este Dios que tomó forma de hombre, ¿no? Jesucristo, como decíamos, o Jesús significa el Señor salva. Dice la Biblia, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces es importante conocer a Jesús, conocer lo que la Biblia dice de Jesús, con todas las implicaciones, con todo. Debemos saber que todo lo que la Biblia dice de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, las profecías, todo tenía que ser cumplido. Cada una de esas profecías es cumplida en Jesucristo.
Es cumplida en Jesucristo y debemos saber que esto es parte de un plan completo. Esto es parte del plan de Dios, de manera que la vida de Jesucristo pudiera llegar a este punto del sacrificio para ser un sacrificio acepto a nuestro Señor. Para esto Él tenía que nacer de una manera milagrosa, no como tú y como yo. Él nació de una manera milagrosa y es lo que hemos de ver hoy. La Biblia enseña que el nacimiento de Jesús fue virginal, que Él venía a esta tierra a través de una virgen y que desde su nacimiento viviría una vida sin pecado. Una vida sin pecado. Si Jesucristo hubiera nacido como tú y como yo, no habría mucha diferencia, ¿no? Él tenía que venir finalmente de una mujer para mostrar su humanidad, pero concebido por el Espíritu Santo también para demostrar ahora su divinidad, para demostrar que Él es 100% Dios y 100% hombre. Hay quien dice que Él era 50% Dios y 50% hombre, pero esto no es así. Él no dejó de ser la mitad Dios para convertir esa mitad en hombre. Él siempre fue 100% Dios y 100% hombre. Y para esto, como hemos dicho, tenía que venir en un nacimiento milagroso, un nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo. Abre tu Biblia por favor en Mateo 16. Mateo 16 y vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Como hemos dicho, al decir simplemente el nombre Jesucristo, debemos saber y pensar en todas las implicaciones teológicas que este nombre conlleva. Dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta creo que sería buena que desde hoy nosotros nos las hiciéramos. ¿Quién dices? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo responderías esa pregunta? Sigue diciendo versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Podemos preguntarle a todas las personas allá afuera, ¿quién es Jesús? Y quizá puedan decir, un gran maestro, ¿no? Un profeta. Pero ahora la pregunta es directa a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el enviado de Dios que venía, ¿no? Que el enviado, el que cumplía la promesa de Dios que había hecho a través de los profetas y que desde el Génesis se ve esa promesa, como veremos más adelante. Dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al decir Pedro que era el Hijo de Dios, no solo está diciendo que es el Hijo de Dios, como quizá nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios. Al decir Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, le estaba dando las mismas cualidades que el Padre. Las mismas cualidades que el Padre. Si yo tengo un hijo, bueno, un hijo es de carne y hueso, ¿no? Tiene mi misma condición, ¿no? Genética, de órganos, tiene mi misma esencia, ¿no? Cuando Pedro está diciendo, Él es el Hijo de Dios viviente, está diciendo, está reconociendo la divinidad de nuestro Maestro Jesucristo. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Señor? Dice Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, con todo lo que esto implica. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y gran amor, Dios, porque hoy podemos ver y constatar de la belleza, Señor, de tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo
a morir por nosotros en una cruz, al enviarlo a esta tierra de una manera milagrosa, de una manera, Señor, que muchos no pudieran concebir o pensar, Señor, pero tú eres Dios y este bebé venía a esta tierra de manera milagrosa para vivir una vida sin pecado y entonces completar el plan que tú tenías para nosotros de redención y salvación, Padre. Hoy, Dios, aumenta nuestra fe, Dios. Danos fe para poder estar convencidos de toda tu obra a través de Jesucristo en la cruz. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Para muchas personas hablar del nacimiento virginal del Señor es un escándalo. ¿Por qué? Porque es un milagro, porque es algo que no podemos, que la gente no puede entender de una manera natural. Estamos hablando del advenimiento de Jesús de una manera milagrosa. Incluso quiero decirte que hay personas que se consideran cristianas, que dicen ser cristianos, ¿no?, pero que no creen en que Jesús vino a la tierra a través de una mujer que era virgen, que no había conocido varón, que no había estado con varón y que el Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Pero ese es un gran peligro, ¿no? Porque si no creemos en el nacimiento virginal, si una persona que se dice cristiana no cree en esto, finalmente está haciendo a un lado lo que dice la Escritura, ¿no? Y dejaríamos a un lado lo que ya decíamos desde la primera predicación de esta serie, que la Biblia es inerrante e infalible, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús vino a esta tierra a través de una virgen, ¿no? Así que si alguien no cree esto desde el inicio, no cree en lo que dice la Escritura. Están negando la inerrancia y la veracidad de las Escrituras y está negando muchas otras cosas importantes. La humanidad de Cristo, está negando también que Jesucristo es Dios, está negando también la vida sin pecado de Cristo en esta tierra y finalmente está negando también la gracia que vino a nosotros a través de Jesucristo, ¿no? Venía Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad, siendo Dios. Y de eso dan testimonio las Escrituras. A ver, ahora por favor vea Mateo 1. ¿Qué dicen las Escrituras a ese respecto, en este sentido del nacimiento de Jesús? Mateo 1, del 18 al 23. Mateo 1, del 18 al 23. Tanto Mateo como Lucas narran y sostienen lo que estamos diciendo, la concepción virginal de Jesús. Dice el versículo 18 de Mateo 1: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es importante entonces tener bien claro en nuestra mente el advenimiento sobrenatural y milagroso de Jesucristo a esta tierra. Leíamos en el versículo 18 la narración de Mateo, estando comprometida
María, apenas comprometida. Y ustedes saben, en esos tiempos, ¿no? La, todas las reglas y toda la preparación que había, ¿no? Para que pudieran casarse dos personas, ¿no? Lo común era que tuvieran, se conocieran tal vez los novios, hicieran el compromiso e incluso se dejaban de ver por un año hasta el momento de la boda, ¿no? Entonces ellos estaban solamente comprometidos, ¿no? Y dice, estando desposada María, su madre, con José, teniendo ya el compromiso, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es un milagro que hace que Jesucristo no sea igual a ti y a mí. Él había sido concebido, dice aquí, del Espíritu Santo. Tanto que José quiso huir. Tanto que José, al saber que María estaba embarazada, no quería infamarla, no quería decir cosas malas en contra de ella. Y entonces lo que José atina a decir, pues bueno, voy a huir, ¿no? Definitivamente ese niño no es mío, pero tampoco quiero hacerle un mal a María, no quiero dejar en mal su nombre. Esto era grave, lo vamos a ver un poco más adelante. Que una mujer saliera embarazada antes de casarse era un pecado muy grave en ese entonces. No era, quizás hoy estamos ya muy acostumbrados a ver una chica que se embaraza sin estar casada, ¿no? Pero no era el común en estos tiempos, ¿no? Podía ser grave, ¿no? Su reputación, todo lo que implicaba su nombre y el nombre de la familia. Incluso había mujeres que habían muerto apedreadas por este pecado, ¿no? Lo veremos un poco más adelante. Así que lo que atina a hacer José más bien es dejarla. Pero viene un mensaje a José de parte de un ángel, ¿no? Pensando en esto, dice el versículo 20, y aquí que un ángel del Señor, ya que era milagroso, ¿no? José decía, yo no he estado con María, no puede ser un hijo mío. Entonces de manera milagrosa también tiene que venir un ángel delante de él a decirle y confirmarle, ¿no? Y confirmarle y decirle, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dos veces estamos viendo que la Biblia dice que Jesús es engendrado, que Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Y nosotros, como ya hemos visto, creemos que la Biblia no tiene error, creemos que la Biblia dice la verdad. Así que como hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor, creemos que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo y que vino a esta tierra a través de una mujer que era virgen de manera milagrosa. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Decíamos al principio, ¿qué quiere decir Jesús? Dios salva, Jehová salva. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dijo el profeta? Lo veremos un poquito más adelante. He aquí una virgen. Si te fijas, desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, como veremos más adelante, ya decía las condiciones en las que vendría el Mesías. Es algo que los que conocían la Escritura no los tenía que agarrar por sorpresa, porque desde los profetas ya había quedado claro, y el mensaje era, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, concebido por el Espíritu Santo. Te voy a leer una frase de Spurgeon hablando con respecto a esto, al nacimiento virginal de nuestro Señor. Charles Spurgeon dice, no había otra forma de nacer, porque si hubiera sido un padre pecaminoso, si Jesús habría venido a través de un padre pecaminoso, ¿cómo debería cómo habría obtenido una naturaleza sin pecado?
Si Jesús hubiera venido con un padre, nosotros desde Adán hemos heredado el pecado. ¿Cómo podría venir Jesús a esta tierra sin pecado si no venía a través del Espíritu Santo? Y es lo que dice Spurgeon: nace de una mujer para que pueda ser humano, pero no de un hombre para que no sea pecador. Jesús nace de una mujer y de ahí adquiere la naturaleza humana, pero no viene a través de un hombre para no heredar el pecado. Ve por favor a Isaías 7:14, como ya decíamos. Isaías 7:14. Según lo que ya leímos de Mateo, en María se están cumpliendo las profecías dichas. En diferentes lados Isaías lo dice. Vamos a leer solo un versículo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Habrá una señal, ¿no? Habrá una señal, será evidente. Repito, no era algo que tendría que salir de la mente de los que conocían la Escritura. ¿Cuál era esa señal? ¿No? Nosotros vemos señales, ¿no? Se anticipa el paso de un tren, ¿no? Y vemos una señal, ¿no? Empezamos a ver señales de cosas que están más adelante, ¿no? Pero dice: por tanto, el Señor os dará una señal. ¿Cuál es esa señal a la que hay que estar atentos? ¿Qué va a pasar más adelante? Dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen iba a concebir de manera milagrosa, ¿no? El Evangelio de Lucas dice, ve por favor a Lucas 1, en esta indagación que hace Lucas, conforme a las cosas que habían pasado desde antes. Él está muy interesado en investigar. Lucas no fue un discípulo de Jesús, ¿no? Pero él se encargó de investigar, de ir a diferentes fuentes, de averiguar. Recuerda que él era un doctor, él era un científico que buscaba tener pruebas y buscaba tener una investigación eficiente para poder entonces él presentar esto. Y Lucas dice así, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Era una jovencita llamada María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así como se aparece un ángel a José, ahora se aparece un ángel a María y le dice: muy favorecida. Ella se espanta, ¿no? Acuérdate, habían pasado 400 años de silencio. No había habido un mensaje de parte de Dios en 400 años. Dios había guardado silencio. Entonces de pronto se aparece un ángel. ¿Te imaginas que hoy se aparezca un ángel? ¿No? María se espanta. María se sobresalta y dice: ¿por qué me está saludando un ángel? Y le dice: no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Dice el versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará, versículo 33, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y quizá María le haría la pregunta que
quizá cualquiera de nosotros haría, ¿no? Ella era virgen, ¿no? Pregunta, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta palabra conozco varón está hablando que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Otras versiones dicen: ¿cómo será esto si soy virgen? Soy virgen. Y es lo que Lucas, en todos estos textos que vamos a leer, hace un énfasis importante en que María era virgen, en que María, como dice la Reina Valera, no había conocido varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al igual que lo dice Mateo, Lucas está nombrando a Jesús el Hijo de Dios, con todas las implicaciones que ya explicamos, de la misma substancia de Dios, dice Filipenses, ¿no? ¿Y cómo será esto? Responde el ángel: el Espíritu Santo. Ya hemos hablado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después, a partir del versículo 36, explica que también Elizabeth iba a tener un bebé de manera milagrosa, no de las mismas condiciones, milagrosa porque era estéril, pero ella con su esposo iban a concebir un hijo llamado Juan, ¿no? Entonces, versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María misma es la que aclara: soy virgen. Y hay una respuesta también milagrosa de María. ¿Por qué? Hemos hablado de toda la implicación que había en este entonces en que una mujer jovencita, hay quien calcula 13, 14, 15 años, resultara embarazada sin estar casada. Probablemente había mujeres que les había costado incluso, repito, su propia vida. Habían sido apedreadas, muertas por su pecado. De menos eran mal vistas, de menos, ¿no? Entonces no podemos pensar que una mujer, que María, solo por deporte aceptara, ¿no? Solo porque no tenía otra cosa más importante que hacer, ¿no? Viene Dios mismo, el ángel, y le dice: tú vas a concebir del Espíritu Santo. Y una respuesta milagrosa, una mujer diciendo: sí, Señor, que se haga conmigo como tú has dicho. ¿Cuántas veces nosotros hemos respondido así al Señor? Y en cosas menos graves, ¿no? En cosas que no se nos va nuestra vida, ¿no? A veces nosotros ya tenemos claro qué tenemos que hacer, cómo tenemos que responder, ya tenemos clara nuestra actitud y nos ponemos enojados y no queremos y finalmente hacemos nuestra propia voluntad. Pero María responde. Recuerda toda la implicación que se venía sobre María. Tuvieron que huir, ¿recuerdas? Tuvieron que irse del lugar en el que estaban, ¿no? Y también por esta persecución que hubo sobre los bebés, ¿no? María entonces responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces el ángel se fue de su presencia. Repito, esto no es algo que una mujer aceptara de manera sencilla. Es porque el Espíritu Santo había venido sobre ella, ¿no? El Espíritu Santo, versículo 35, respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué decimos entonces que Jesús es 100% Dios? Por lo que dice este texto. Porque el Espíritu Santo vino, no un varón en pecado como tú y yo, sino el Espíritu Santo
y el poder del Altísimo lo cubrió, y entonces por eso será llamado Hijo de Dios, de la misma cualidad de Dios, ¿no? Los evangelios presentan tanto la virginidad de María como la concepción milagrosa del Espíritu Santo. Y eso desde antes, desde el Génesis mismo, ya había quedado claro. Dios ya había dicho que esto iba a pasar, ¿no? Tú recuerdas la caída, el hombre cae, pecan, no cumplen, no obedecen al Señor. Y desde Génesis 3:15, lo vamos a leer un poquito más adelante, y desde Génesis 3:15 se dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a quitar la maldición, aquel que iba a pisar, que iba a ser herido en su calcañar, pero que iba a pisotear en la cabeza a la serpiente, a la septiembre iba a decir. Dice Génesis 4:1, ve por favor a Génesis 4:1. Génesis 4:1 dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, el cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hay algunos comentaristas, algunos teólogos, que dicen que esta frase de Eva está dejando ver que ella pensaba que en Caín se podría estar cumpliendo la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Aquel que iba a quitar la maldición del pecado de en medio de ellos, ¿no? Por eso es que dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no? Eva pudo haber creído, de acuerdo a algunos teólogos, Eva pudo haber creído que Caín sería el fin de esta maldición. Pero lo cierto es que ningún hijo concebido de esta manera podía anular la maldición, porque ningún hijo concebido como Caín, y como hemos sido concebidos todos, no podía ser concebido sin heredar el pecado imputado de Adán. Ve por favor a Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Antes de leer Romanos 5:12, déjame leerte ahora una frase de un teólogo llamado Wayne Grudem. Grudem dice esto: Dios en su sabiduría ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano, normal de una madre humana, y su plena deidad fuera evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. O sea, había participación humana en cuanto a María, pero la participación divina, y por eso, como dice Wayne Grudem, ¿no?, toda su humanidad es evidente, pero también su deidad y su divinidad se hacen evidentes por este nacimiento virginal, ¿no?, a través del Espíritu Santo. Y esto apunta a que el Salvador nacería no como tú y como yo, sino que Él nace sin pecado, sin el pecado imputado de Adán, ¿no?, el que le llaman el pecado original, ¿no? Desde que Adán peca, todos nosotros hemos nacido con ese pecado. Dice Romanos 5:12 ahora sí. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no?, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Hay quien dice: no, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. ¿Sabes qué? En Adán todos pecamos. Y si no hubiera sido Adán, si no hubiera sido Juanito en el Edén
hubiera pecado. Si hubiera estado yo en el Edén, ¿sabes qué hubiera pasado? Hubiera pecado. En Adán, todos, tú y yo, pecamos. Porque por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salta ahora al versículo 17, Romanos 5, 17. Y dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, solamente había pecado Adán, y ya desde ahí todos heredamos la muerte. Desde ahí todos estamos sentenciados a nacer y morir. A través o por la transgresión de Adán. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como reinó el pecado y entró a través de uno, también iba ahora a haber gracia y el don de justicia ahora a través de Jesucristo. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿no? A través de Adán todos fuimos condenados, ¿no? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿no? Entonces, Jesús tenía que venir concebido sin pecado para poder cumplir el requisito de Dios de un sacrificio santo, puro, sin mancha. Si no, esto no hubiera podido ser así. Si no, Él no hubiera podido presentar este sacrificio aceptable. Jesús entonces, desde su nacimiento, creemos que Jesús vino de manera virginal y que vivió en esta tierra una vida sin pecado. Este niño es un regalo de Dios. La humanidad necesitaba un Salvador humano, pero ese Salvador humano perfecto no podía venir a través de nosotros, porque como hemos visto en Romanos, todos tenemos pecado. Si hubiera nacido de manera normal, Él también tendría pecado, pero no fue así. Nosotros como una humanidad no hubiéramos podido producir un Salvador aceptable a nuestro Señor. Eso lo tuvo que hacer nuestro Maestro de manera milagrosa a través de Jesucristo. Ahora sí, ve por favor a Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Recuerda el contexto, la caída, la serpiente que llega, engaña a Eva. Eva viene entonces con Adán, cuestionan lo que Dios había dicho, con que Dios ha dicho, ¿no? Y bueno, ellos comen del árbol que el Señor les había dicho que no lo hicieran, ¿no? Y como resultado del pecado, ¿no? Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Le está hablando Dios, le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Dios está dando aquí una promesa. Y te das cuenta que en medio de la maldición, ¿no? Porque Adán y Eva y la serpiente están recibiendo la maldición, ¿no? Al hombre le dice, con el sudor de tu frente y con todas tus lágrimas vas a trabajar, y el ganar el sustento te va a costar esfuerzo, ¿no? A la mujer le está diciendo, con dolor vas a tener a tus hijos, ¿no? Con dolor, ¿no? Está dando una maldición, ¿no? Dicho sea de paso, hay quien dice que la maldición es el trabajo, ¿no? Y yo una vez conocí a alguien que decía, no, yo no voy a trabajar porque eso es una maldición, ¿no? El trabajo no es una maldición.
lo que es la maldición es el cansancio. Desde antes que Adán hubiera pecado, Dios lo había puesto a trabajar y estaba guardando. El trabajo es una bendición. El trabajo para nada es una maldición, es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? El problema es el cansancio por el trabajo, ¿no? Esa es la maldición. Así que, hermanos, a trabajar, ¿no? Pero dice, esta te herirá en la cabeza, ¿no? Va a haber una herida de muerte hacia la serpiente, hacia el enemigo, porque dice aquí que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Va a haber enemistad. Entonces va a haber un golpe mortal a la serpiente, ¿no? La simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Hubo una herida en nuestro Señor, pero no una herida de muerte, porque su vida es la muerte en victoria, porque el Señor resucitó de los muertos y salió victorioso, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Entonces, en medio de la maldición, Dios hace resplandecer la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Cristo, nuestro Señor, aquel que venía prometido sin pecado. Ve por favor a Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, 20 dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo termina prácticamente su carta con este mensaje: el Dios de paz. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque dice, y el Dios de paz aplastará, ¿no? El Dios que ha procurado esa reconciliación entre Él y los hombres. Esa es la paz. Recuerda, la paz no es una ausencia de conflicto. La paz es lo que el Señor ha hecho para que tú y yo podamos estar, que ese Salvador y Dios sea concebido en nuestros corazones de manera milagrosa. Ese Dios de paz que propicia la paz entre nosotros y que hizo un milagro un día. La Virgen concibió. Hoy repite el milagro. ¿Cuál milagro? Que estos corazones duros, que estos corazones llenos de pecado, que estos corazones alejados del propósito de Dios, un día, como dice el profeta, fueran convertidos en un corazón de carne. Y ahora Él hace nacer a Jesús en nuestros corazones por medio del Evangelio, por medio de la obra de Dios y de Cristo en la cruz. Y Dios produce una vida nueva, una vida santa en aquellos que éramos pecadores. Y Dios, como dice el apóstol Pedro, Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos da todas las cosas para que podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Eso no es de manera natural. Yo de manera natural no puedo vivir una vida que agrade a Dios. Mi vida de manera natural le da la espalda a Dios. Entonces, hay un milagro que se repite todos los días en todo el mundo: la salvación de un ser humano a través de Jesucristo. Nosotros solamente vimos el milagro del nacimiento virginal hace más de 2000 años, pero hoy tú y yo hemos presenciado un milagro similar, que en nuestros corazones y en nuestras vidas pecaminosas pueda el Señor Jesucristo entrar, pueda estar con nosotros y darnos esperanza, darnos vida.
Así que es importante, hermano, que a veces nos avergonzamos de ciertas cosas que dice la Biblia, ¿no? A veces decimos con ciertos argumentos y a veces sí podemos decir, esto sí lo puedo decir, pero hay cosas que dice la Biblia que algunos cristianos se avergüenzan, ¿no? Como estos que al principio te decía que no predican el nacimiento virginal, ¿no? Porque se les hace escandaloso. Entonces, no, porque ahí sí no me van a creer, ¿no? Pero nosotros creemos, no lo que hemos dicho varias veces, no lo que separa un hombre aquí. Por eso me queda claro que yo no tengo que presentar argumentos, sino presentar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios, desde el Antiguo Testamento, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, porque Él salvará a sus hijos, a su pueblo de sus pecados. Y dice Mateo, y dice Lucas, y dice la Escritura, que llegó un día en que esa virgen concibió del Espíritu Santo. Y ese bebé nació. Y ese bebé creció. Y vivió una vida sin pecado desde su nacimiento. Ese bebé anunció el reino de Dios, acercó el reino de Dios a nosotros. Y ese hombre sin pecado un día fue a la cruz. Y ese hombre que vivió y nació sin pecado, dice la Biblia, que por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? Desde el nacimiento de Jesús sin pecado. Un niño que creció sin pecado. Un adolescente que creció sin pecado. Un hombre que mantuvo toda su vida sin pecado. Para que llegara un momento en el que Dios lo convirtiera en pecado. Para que un Dios justo pudiera seguir siendo justo. No pasando por alto los pecados, sino aplicando su justicia en aquel que no había cometido pecado. Y a él, a veces decimos, qué injusto que el pecado de Adán se me imputa, ¿no? Qué injusto que el pecado de Adán, que en Adán pecamos todos, ¿no? Pues sería lo mismo, pues qué injusto que nuestros pecados cayeran en el inocente, en aquel que no había cometido pecado. Y ahora a nosotros nos es adjudicada o imputada la justicia de Dios. Gracias a que Él pudo cumplir todo el requerimiento de Dios de un sacrificio puro y sin mancha. Y hoy nosotros estamos aquí con esperanza de vida. ¿Por qué? Por el nacimiento virginal y la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es una doctrina por la cual tengamos que avergonzarnos. Predica y habla que Jesucristo estuvo en esta tierra sin pecado. Predica y habla, ¿no? De que a veces hablamos solo de esto en Navidad, ¿no? Del nacimiento virginal. Y a veces nos esperamos hasta Navidad, no, hermano, habla de esto, predica de esto. Hermano, sin esto, el Evangelio no sería el Evangelio. Sin el nacimiento virginal y la vida sin pecado de Jesús, el Evangelio no podría ser el Evangelio. Él era Dios, era santo y era puro. Y tomó tus pecados y los míos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que hablemos, así que digamos de nuestro Maestro. Y hoy la pregunta con la que iniciábamos: ¿quién es Jesús para ti? Espero puedas responder en tu corazón. Y no solo responder en tu corazón, sino que puedas decir a la gente quién es Jesús. Un Jesús creado con lo que yo creo que tiene que
que debe tener Jesús o el Jesús del que habla la Biblia? Inclina por favor tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias, porque sí, Señor, tú hiciste un milagro en esa cruz. Sí, Señor, esa vida que venía a la tierra sin pecado cumplió satisfactoriamente todo lo necesario para que pudiera ser presentado como un cordero puro e inocente. Dice tu palabra ahí en Hebreos que Él aprendió obediencia, que fue llevado como una oveja es llevada al matadero. No abrió su boca, no dijo nada, no se defendió de la injusticia, no abrió su boca. Sin embargo, fue traspasado, fue molido por sus pecados, y por su llaga fuimos todos curados. Aquel creador del cielo y de la tierra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fuera hecho si no fuera por Él, que venía a esta tierra lleno de gracia y lleno de verdad. Dios, 100% Dios, y ahora 100% hombre, fue a la cruz por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú me llamas justo, no porque lo sea de manera natural, sino tú me llamas hoy justo porque me ves a través de la obra de Jesucristo, me ves a través de mi Señor. Señor, hoy los que estamos aquí, Dios, agradecemos el sacrificio de Jesús. Gracias, gracias, porque era nuestra única oportunidad de vivir. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por venir a esta tierra sin pecado. Y aunque fuiste tentado en todo, Señor, gracias, Señor, porque con todo viviste una vida completa de santidad y de obediencia a tu Padre. Y hoy, Señor, oramos en tu nombre precioso. Hoy oramos, Señor, porque eres Dios. Hoy oramos, Señor, por tu obra preciosa en la cruz, que nos salva y nos da vida, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te honramos, bendito Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga y te guarde.